Bien, buenas tardes, ingeniero. Este día pues a nosotros nos ha tocado hablar sobre la descripción del puente de Winston. Entonces, en la descripción del puente de Winston es el circuito más sensitivo que existe para medir con precisión el valor de una resistencia. Es un circuito muy interesante y se utiliza para medir el valor de componentes pasivos como de las resistencias. Pues el puente de Winston es un circuito inicialmente descrito en 1833, pero fue Winston quien le dio mucho uso cuando lo descubrió en 1843. El resultado de este circuito lleva su nombre, pues en el circuito es el siguiente: puede conectarse a cualquier voltaje en corriente directa y recomendable a no más de 12 voltios. Pues acá está un ejemplo de cómo es el circuito, ¿verdad? Y pues el funcionamiento del puente de Winston es el siguiente. Cuando el puente se encuentra en equilibrio, pues R1 es igual a R2 y Rx es igual a R3, en donde R1 sobre Rx pues es igual a R2 sobre R3. En este caso el diferencial de potencia es 0. Entonces 0 voltios entre los puntos A y B, que serían estos. Entonces esto demuestra que colocando un amperímetro que indica que no pasa corriente entre los puntos A y B, y pues cuando se tiene Rx que es igual a R3, pues el voltaje en el punto A y B va a ser 0 voltios y la corriente va a ser 0 también. Entonces, si no se conoce el valor de Rx, se debe equilibrar el puente variando el valor de R3. Cuando se haya conseguido el equilibrio, Rx será igual a R3, que sería Rx igual a R3. R3 debe ser una resistencia variable con una carátula o medio para obtener valores muy precisos. Pues de mi parte esta sería mi participación, ya que pues continúan mis compañeros exponiendo lo que es la continuación del tema. Muchas gracias. Día. En esta exposición hablaremos sobre el modelo matemático utilizado en el puente de Winston. Podemos medir una resistencia eléctrica, la cual no conocemos, es decir, es desconocida para nosotros. Dada esta necesidad, utilizamos una relación matemática, o bien mencionado, un modelo matemático. Tenemos las resistencias eléctricas. Este puente está conformado por 4 resistencias, la cual la R4 o R sub X es nuestra resistencia desconocida, obteniendo la siguiente fórmula, donde V sub 0 es igual al voltaje de la fuente por la multiplicación de R sub 1 dividido entre R1 más R2, restado por R4 o R, nuestro valor desconocido, dividido entre R3 más R4. Una vez estando equilibrado el puente, obtenemos que R1 entre R2 debe ser igual a R4 o Rx entre R3, dando como resultado que la tensión de salida del puente es igual a 0. Sin embargo, existen casos en estos modelos matemáticos. Como ejemplo de ellos tenemos como cuando se produce una deformación predefinida. La resistencia cambia a un valor delta R, el cual es desconocido, generando así la siguiente ecuación. V0 es igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resta interna de R1 más el delta de R1 dividido entre R1 más delta de R1 más R2 más delta de R2. Esto es un restado de R4 o R desconocido más su delta dividido entre R3 más el delta de R3 más Rx más el delta de Rx, dando así que la resistencia R1 y R2
deben ser iguales en sus cambios al tiempo que R3 y R4 deben ocurrir lo mismo mediante el puente de Winston. Simplificando la fórmula anterior, podemos decir que el voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada se debe ser igual a 1/4 multiplicado por el delta de R1 dividido entre R1 menos el delta de R2 dividido entre R2 más el delta de R3 dividido entre R3 menos el delta de R4 o Rx desconocido entre R4 desconocido. Con esto podemos concluir que podemos obtener una respuesta o un valor del cual podemos decir que es un valor estable, dando en sí como resultado un valor cero. ¿Por qué un valor cero? Porque obtenemos que es lineal el resultado. A continuación tenemos el diagrama del puente de Winston. Este está formado por dos pares de resistencias conectadas en paralelo. Una de las características es que es un instrumento de medición de gran precisión de la resistencia. Este puede medir las perturbaciones que tienen en el puente en la salida del voltaje. Este instrumento puede operar en corriente alterna o corriente directa. Y supongamos que tenemos en este circuito las resistencias con valores de 1 ohmio, 2 ohmios en el nodo A. Para poder ver el voltaje aquí, tenemos que dividir R1 entre R2 y multiplicarlo por los 15 voltios de entrada. Esto nos da un total de 7.5 voltios. En el caso del nodo B, hay que dividir R3 entre R4 y multiplicarlo por 15 voltios de voltaje de entrada. Tenemos un total de 7.537 voltios. Ahora, para poder ver el voltaje de salida, hay que restar el voltaje del nodo B menos el voltaje del nodo A. Esto nos da un total de 37 milivoltios. Eso quiere decir de que hay perturbaciones, o sea que para saber que el circuito está en completamente equilibrio, la división entre R1 y R2 tiene que ser igual a la división entre R3 y R4. Eso quiere decir que aquí en el voltaje, si está en equilibrio, el resultado del voltaje será cero, de lo contrario está en desequilibrio. Muchas gracias. Tengan un muy buen día. Para ir finalizando ya con este tema de exposición, vamos a hablar un poco acerca de las aplicaciones del puente de Winston y una forma básica para poder explicarlo y que se pueda comprender el uso del puente de Winston lo realizaremos con un detector de luz. Es un circuito muy básico que se utiliza en las lámparas del alumbrado público, aunque sin embargo podría utilizarse en la industria. Dependerá del uso que nosotros queramos darle. Como sabemos, el puente de Winston tiene demasiadas aplicaciones, ya que lo podemos usar con sensores de temperatura, con sensores de luz, con sensores de presión, con sensores de fuerza, ya que este tipo de sensores lo que realizan es, al momento de tener contacto con la magnitud física, ellos van a variar su resistencia o la resistencia del elemento del cual ellos están conformados. Así que para ir explicándoles el circuito que pueden ver en su pantalla, este circuito está conformado por varias etapas. La primera etapa, de izquierda a derecha, es el puente de Winston. Este puente de Winston a la vez está conformado por 4 resistencias, que es la base del puente de Winston. Una de esas resistencias es nuestro LDR o nuestra resistencia dependiente de la luz. También tenemos un R1, que en nuestro caso estamos utilizando un potenciómetro, y 2 resistencias R3 y R4 con un valor de 10 kiloohmios. Luego, nuestro puente de Winston está acoplado a un amplificador operacional, el cual en su entrada inversora está conectado al punto D, donde vamos a tomar una señal de voltaje, y en la entrada no inversora está conectado hacia el punto C. La salida de nuestro amplificador operacional está conectada a un transistor, el cual al tener un voltaje de salida va a haber una corriente también que va a estar fluyendo por la base de nuestro transistor, el cual, si logramos romper la corriente necesaria, va a transitar tensión
entre los dos puntos que podemos ver, y a la misma vez se va a excitar la bobina de nuestro relé. Este relé a la vez va a activar cualquier actuador que nosotros tengamos conectado. Por eso lo dejamos hacia abierto hacia nuestra salida. Podría ser una lámpara, como lo mencionaba anteriormente, podría ser un motor o cualquier actuador que nosotros queramos componer. Ok, nuestro circuito, volviendo al puente de Winston, podemos ver que las 4 resistencias que están conformando el puente de Winston. En nuestro caso creo que las más importantes son nuestro LDR, que va a ser nuestro sensor como tal, el cual va a estar midiendo la luz que nosotros tengamos, y nuestro resistor 1 o nuestro potenciómetro, ya que con nuestro potenciómetro nosotros vamos a poder lograr que nuestro circuito alcance el equilibrio, de tal punto que las salidas de voltaje entre los puntos D y C sea igual a 0. Entonces, teniendo ya nosotros en equilibrio nuestro puente de Winston, y al haber una variación en la luz, vamos a ver que nuestro LDR va a comenzar a variar su resistencia, rompiendo así el equilibrio y generando una diferencia de voltaje o de tensión en las salidas entre los puntos D y C. Esta diferencia de tensión va a ser captada por nuestro amplificador operacional y va a tener el error como nosotros lo conocemos, y lo va a procesar la información él, y vamos a tener un voltaje de salida que va a ser nada más la diferencia o la resta entre el voltaje D y el voltaje C. Cuando nuestro voltaje C sea menor que nuestro voltaje D, vamos a poder obtener nuestro voltaje de salida, el cual va, como les mencionaba, a activar nuestro transistor, y a la vez se va a activar nuestro relé, activando asimismo nuestro actuador que nosotros tengamos puesto al final. De esta forma podemos ver, y de una forma muy básica, de cómo se comporta un puente de Winston. Así que espero que les quede un poco claro, y muchas gracias por su atención prestada.